una regresión que está definida de esta manera. Y como vemos, tenemos una sola variable explicativa que va a tratar de explicar la variable respuesta. Por lo tanto, estamos en un modelo lineal simple. Acá nos dan los datos, nos explican qué representa la variable explicada y la variable explicativa. Una es el ingreso, la cantidad de computadoras personales cada 100 habitantes, que va a tratar de ser explicada por el ingreso per cápita de los habitantes, ¿no? Nos dan los datos de esta manera y nos piden obtener los estimadores de los coeficientes beta sub i. Como estamos en lineal simple, acá i para ser 0, beta sub 0 el intercepto y 1 la pendiente, que va a decir, que me va básicamente a representar cómo influye x sub i, ¿no? Mediante la pendiente es cómo la hace comportar, cómo es la relación, por así decirlo. Bueno, entonces para encontrar los estimadores, acá recordamos las formulitas y solo quedan aplicar las fórmulas ya que ya vimos en teoría cómo se llegan a estos estimadores mediante el método mínimos cuadrados, ¿no? Bueno, y lo que hice acá, a beta sub 1 les presenté una nueva forma de escribir las variables, que son las variables centradas, es decir, respecto a su media. ¿Qué hago? A cada variable le resto la media. Bueno, estas variables centradas, fíjense que si las defino como x minúscula sub i e y minúscula sub i, puedo definir a mi coeficiente beta sub 1 como la sumatoria de la multiplicación de estas variables centradas dividido la suma de mi variable centrada de x al cuadrado. Bueno, el problema que vemos acá en la fórmula que nosotros tenemos de mínimos cuadrados es que no tenemos los datos presentados de una forma que nosotros podamos sustituirlo en esta fórmula. Así que acá viene de mucha ayuda conocer varias fórmulas de mi coeficiente beta sub 1 o saber llegar de una forma a la otra, que es lo que voy a tratar de hacer un poco acá. El numerador lo voy a expresar, lo que voy a hacer en el numerador para encontrar otra fórmula en la cual yo pueda aplicar estos datos que tengo por acá. Al numerador, por ejemplo, lo podría distribuir. Me quedaría la sumatoria x sub i por y sub i, menos x raya por y sub i, menos y raya por x sub i, más x raya por y raya. Ese sería mi numerador. Y el denominador voy a distribuir mi binomio al cuadrado. Me queda x sub i al cuadrado menos 2x sub i x raya más x raya al cuadrado, ¿no? Bueno, y lo que voy a hacer, o sea, fíjense una cosa, primero que nada, yo acá ya tengo todos los datos presentados de una forma que a mí me sirven si distribuyo la sumatoria, ¿no? Fíjense que si yo distribuyo la sumatoria, me queda la sumatoria de los x sub i por los y sub i, que es un dato del ejercicio, la tengo por acá. Después tengo menos, saco afuera mi constante de la sumatoria de los y sub i, que tengo la sumatoria de los y sub i, y también podría sacar x raya barra y raya dividiendo por la cantidad de datos que tengo. Después tengo menos y raya por la sumatoria de los x sub i, más n veces x raya por y raya. ¿Por qué n veces? Porque estoy sumando n veces mi constante. Esto va siempre de 1 hasta n. Acá lo obvié en los subíndices por tema de conveniencia para escribir, ¿no? Y todo esto va a estar dividido, a su vez, va a estar dividido. Si distribuyo la sumatoria en el denominador, me queda la sumatoria de los x sub i al cuadrado, menos x raya, 2 veces x raya por la sumatoria de los x sub i, más n veces x raya al cuadrado. Acá de nuevo, la suma de n constantes es n veces mi constante, ¿no? Y acá de nuevo, acá sí, ahora sí, tengo todos los datos en forma explícita para mi ejercicio. Todos estos, si se fijan, excepto x raya, tal vez que habría que encontrar una mini manipulación. Tengo la sumatoria de x sub i y tengo mi n, que me dice el límite superior de mi sumatoria, que n va a ser de 31, puedo sacar tranquilamente podría sacar x raya, n de 31, ¿no? N igual a 31. Y lo mismo con y raya, tendría que usar la sumatoria de los y sub i dividido n. Pero vamos a tratar de llegar a una fórmula más simple. Así no tenemos que hacer tantos cálculos. Entonces, beta sub 1 sombrero. Si yo, por ejemplo, acá, si yo divido por n y multiplico por n, no estoy cambiando nada, estaría como multiplicar por 1. Y acá me aparece y raya. Lo mismo voy a hacer acá, multiplicar y dividir por n, así me aparece x raya. Y lo mismo voy a hacer acá, multiplicar y dividir por n, acá me aparece x raya. Fíjense que sería como a, decir, che, te multiplico por 3 y te divido por 3, así que sigue siendo a. Así que no cambia nada, básicamente. Y arriba encuentro que me queda la sumatoria de los x sub i por los y sub i. Después tengo, fíjense, voy a hacer todos los pasitos, 2 veces, menos 2 veces n por x raya y raya. ¿Por qué? Porque tengo acá x raya por y raya por n,
Y acá tengo y raya por x raya por esta n. Recuerden que esta n queda englobada en mi formulita de x raya. Es un poco la onda. De nuevo, reescribo por si no fue demasiado claro, pero la sumatoria de x sub i es lo mismo que dividir y multiplicar por n. Y esto acá es x raya, así que es lo mismo que decir n por x raya, básicamente. Eso es todo lo que pasó. Y más n por x raya y raya. Así que fíjense, tengo n por x raya y raya menos 2n, se cancela el 2 básicamente, y me queda menos n x raya y raya, que es lo que voy a dejar escrito. Y en el denominador pasa una cosa parecida. Acá lo voy a hacer en un solo paso. La sumatoria de x sub i al cuadrado. Acá tengo n por x raya, por lo tanto tengo menos 2 veces n por x raya al cuadrado, más n por x raya al cuadrado acá, me queda menos n por x raya al cuadrado. Y esta es una fórmula mucho más amena para calcular. Fíjense que tendría que un numerito acá, bueno, esta es una cuenta de tres números, pero simple, otro acá y otros dos acá, mientras que esta era mucho más engorrosa. Bueno, y si reemplazamos con los datos del ejercicio, a mí me queda que beta sub 1 es 0,001285 aproximadamente. Mientras que beta sub 0 se define como, por fórmula, que nosotros ya la sacamos, y raya menos beta sub 1 por x raya. Y raya menos beta sub 1 por x raya. O sea, si lo quieren en forma como están presentados los datos, la sumatoria de los i sub i dividido n menos beta sub 1 estimado, que lo tengo acá arriba, por la sumatoria de x sub i dividido n. ¿Okay? Y recuerden que n es igual a 31, me lo dice el límite superior de mi sumatoria. Y bueno, si revisan todas las cuentitas, a mí me queda que esto es 0,066, etc. Así que bueno, con eso ya encontramos beta sub 0 y beta sub 1, las estimaciones del intercepto y la pendiente. Después me preguntan, ¿es significativo el ingreso per cápita? ¿Y cómo podría calcular un poco esto, ¿no? ¿Qué es el ingreso per cápita? El ingreso per cápita es mi variable x, que recuerden, por supuesto, el modelo no es estocástica. Y me preguntan si es significativo, o sea, si sirve x, esta variable, para explicar a y, la cantidad de computadoras cada 100 habitantes. Y bueno, para hacer eso, lo que se va a plantear en el B son dos hipótesis. En la hipótesis nula voy a decir que mi beta sub 1 es igual a 0, y en mi hipótesis alternativa voy a decir que mi beta sub 1 es distinto de 0. O sea, básicamente, como recuerdan, mi modelo y sub i estimado, ¿no? Mi estimación de la i sub i es beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado por x sub i. Al plantear en mi hipótesis nula que beta sub 1, la pendiente, es 0, básicamente me quedaría, en este caso, ¿qué pasa cuando planteo esto? Bueno, cuando planteo esto, mi recta de regresión es básicamente beta sub 0. Es decir, mis x sub i no explica, ¿ok? No explica x sub i. Y cuando es distinto de 0, bueno, me aparece este término, mi recta de regresión estimada es beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i. ¿Okay? Suponiendo que beta sub 0 es significativo, ¿no? Eso también se podría hacer. Esto es un test de significación individual, ¿no? Se puede hacer para beta sub 1, que es lo que tiene más sentido, y también para beta sub 0, que es el intercepto, que tiene un poco menos de sentido. Bastante menos, de hecho. Entonces, fíjense, cuando beta sub 1 es distinto de 0, de repente x sub i explica algo, porque esa relación está un poco dada por mi beta sub 1. Es decir, qué pasa cuando crece x sub i, cómo afecta mi variable y. Si beta sub 1 es negativo, cuando crece tiene una relación inversa, y si no, tiene una relación que tira para el mismo lado, ¿no? Bueno, para este test de definición individual necesitamos un estadístico. El estadístico que nosotros aprendimos es mi t-student, que lo probamos en otro video bien de dónde salía todo esto, pero esto era, básicamente, recordamos un poco que beta sub 1 se distribuye de forma normal, con media beta sub 1 porque es sin sesgado y varianza sigma cuadrado por la sumatoria de los x sub i menos x raya al cuadrado. Esta es mi distribución de mi estimador beta sub 1. Normal un poco por el supuesto 6, que los errores se comportan normalmente con una media 0 y varianza sigma, sobre todo la normalidad de los errores. Este supuesto, esto sale de que la esperanza del error, ese es un supuesto de Markov, es igual a 0, y esto sale del supuesto de homoelasticidad, que la varianza de los errores básicamente es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a esto, mi estadístico t-student termina siendo, y esto lo probamos en otro video, no lo quise meter acá para no sea un video muy cargado, básicamente sería beta sub 1 menos beta
sub 1 poblacional, que poblacional bajo H0 verdadera, esto es igual a 0. Fíjense, H0 plantea que mi coeficiente es igual a 0, dividido el desvío de beta sub 1. Y el desvío de beta sub 1, bueno, esto tiene n-2 grado de libertad, también un poco por la formulita que vamos a presentar ahora. Bueno, entonces mi T empírico, que lo voy a tratar de poner el mismo color, mi T empírico se define como mi estimación de beta sub 1, que ya la calculé, menos 0 bajo hipótesis nula verdadera, y el desvío de beta sub 1 es un poco, lo calculamos, pero es básicamente metele, en vez de la varianza poblacional acá, metele una S, y después, bueno, tendrías que hacer raíz de todo esto, ¿no? Cuando haces raíz, básicamente tendrías que hacer así, raíz de la sumatoria de x sub i menos x raya al cuadrado, ¿no? Y cuando haces raíz de todo eso, podéis dividir la raíz, propiedades matemáticas, y te queda dividido la raíz de la sumatoria de los x sub i de los x sub i menos x raya al cuadrado. Y esto, buscas esto en una t de con n-2. ¿Okay? Y de nuevo, un poco la regla de decisión. Tu regla de decisión vas a rechazar H0. Bueno, si el p-valor de tu t empírico es menor a alfa, el que plantees, o si tu t empírico es, recuerden, para que esto sea más gráfico, ¿no? Una t-student es un test de, primero que nada, se ve una cosa así, simétrica respecto a la medida que es 0, es un test a dos colas, de igual contradistinto, por lo cual mis zonas de rechazo van a estar divididas en 2 de alfa sobre 2, acá yo tengo alfa sobre 2 y acá yo tengo alfa sobre 2, por lo cual mi t crítico acá va a ser de 1 menos alfa sobre 2 y acá va a ser un t crítico de alfa sobre 2 básicamente, ¿no? Bueno, y cuando rechazo, cuando caigo en esta zona o en esta zona, o sea, cuando mi t empírico es menor a mi t crítico de alfa sobre 2 o mi t empírico es mayor a t de 1 menos alfa sobre 2. Bueno, entonces ya casi estamos, ¿no? Sabemos que esta es una t-student con n31 menos 2 horas de libertad, o sea 29, podemos calcular fácilmente en cualquier programa los valores críticos, y este. ¿Y qué onda el t empírico? Ahí se complica un poco más en términos de cuentas, ¿no? Beta sub 1 calculamos, pues lo voy a dejar así por ahora. S sale un poco del S cuadrado. Yo voy a escribir acá la fórmula del S cuadrado. S cuadrado es la sumatoria de los residuos al cuadrado dividido en n-2. ¿Por qué un poco esto? Bueno, la suma de los residuos al cuadrado se define como lo que observé menos lo que yo estimé. O sea, la diferencia entre lo que predije que pasaba y lo que en realidad pasó. n-2 de libertad tiene un poco que ver con que le resto 2 porque en mi estimación, recuerden que mi estimación se define como beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado por x sub i, y yo tengo dos parámetros estimados. En regresión múltiple, acá le ponen una k y k representa los parámetros estimados, pero acá estamos en simple, así que siempre tenemos dos, el intercepto y la pendiente. Bueno, así que esto es S, y después recuerden que a S también tiene dividido esto. Esta sumatoria de los x sub i menos x raya al cuadrado es como mi denominador de beta sub 1, es el mismo denominador de beta sub 1. Así que ustedes ya probamos un poquito que si esto lo quieren descomponer en datos del ejercicio, esto es la sumatoria de los x sub i al cuadrado menos n por x raya al cuadrado. Dividido S, a su vez divido la raíz de la sumatoria de los x sub i al cuadrado menos x por x raya al cuadrado. Bueno, la raíz de todo esto lo puedo leer como un medio. Y este número es mi t empírico, ¿no? Ahora, el problema siempre es con nuestro S cuadrado, ¿no? S cuadrado tiene este problemita. Tiene el problema de que acá aparece y estimado, ¿no? Entonces, S cuadrado se puede definir. Bueno, S cuadrado, todo esto por n-2, voy a decir, voy a multiplicar por n-2 para deshacerme un poco de esto para las cuentas. Después lo pueden volver a dividir por n-2 y sale el S cuadrado de nuevo. Pero básicamente lo que me quedaría arriba sería la sumatoria de los i sub i al cuadrado menos i sub i por el i estimado más mi estimado al cuadrado, que es lo mismo que si distribuyo la sumatoria de los i sub i al cuadrado, dato del ejercicio, dos veces acá, ¿no? Menos dos veces la sumatoria de los i sub i por los i estimados, más la sumatoria de los i sub i estimados al cuadrado. Todo esto es n-2 por s cuadrado, ¿no? Entonces, esto es un dato, todo bien por acá, pero nosotros el problema que tenemos es este, no tenemos nuestro i estimado. Nosotros lo podemos calcular,
O sea, nosotros sabemos que por fórmula es beta sub 0 que lo calculamos, estimado, más beta sub 1 estimado que lo calculamos por x sub y. Entonces, si nosotros metemos esto en las ecuaciones, podemos obtenerlo en forma de datos, pero son cálculos engorrosos. Fíjense, esto a su vez, voy a volver a mi expresión n-2 por s cuadrado, que recuerden por qué multipliqué por n-2 por el tema de facilidad para calcular, sería la sumatoria de los i sub i al cuadrado menos 2 veces la sumatoria de los i sub i. Ahora reemplazo beta sub 0, beta sub 1 estimado, x sub i, y lo mismo acá, más la sumatoria de ¿qué? De beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado por x sub i, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, a mí no se me ocurre otra cosa más que acá distribuir, por lo cual este término de acá me termina quedando 2 veces la sumatoria. Bueno, vamos a sacar cosas, vamos a reescribir todo bien, ¿no? Me queda la sumatoria de i sub i al cuadrado menos 2 veces beta sub 0 constante, sale para afuera de mi sumatoria por i sub i, más beta sub 1 constante, sale para afuera de mi sumatoria de los x sub i. Y acá me queda más, no igual, sino que más, la sumatoria de beta sub 0 sombrero al cuadrado, hago mi binomio y distribuyo sumatoria al mismo tiempo, más 2 veces beta sub 0 por beta sub 1 por la sumatoria de los x sub i, más beta sub 1 al cuadrado por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, por la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Fíjense que lo que hice fue hacer binomio acá, beta sub 0 al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, beta sub 1 al cuadrado por x sub i al cuadrado, ¿no? Y después distribuir la sumatoria. Eso es un poco lo que pasó ahí. Y acá yo, bueno, podría decir, bueno, esto es n veces mi constante beta sub 0 elevado al cuadrado, y ya creo que no tengo mucho más que hacer. Pero fíjense ahora que sí tengo, esto es un dato, esto lo calculé, esto es un dato, y todos los demás también son datos o cosas que calculé. Fíjense que coinciden con todos mis datos del ejercicio. Suma de xy, suma de xy al cuadrado, etc. Tienen para calcular. Yo no sé si hay una fórmula más simple, si alguien sabe una o encuentra un método más simple me lo dice. Yo probé reemplazar, bueno, beta sub 0 estimado es y raya menos beta sub 1 estimado por x raya. Pueden usar eso, por ejemplo. Entonces cuando ustedes calculan y estimado, en vez de beta sub 0 ponen y raya menos beta sub 1 por x raya más beta sub 1 por x raya estimado. Recuerden que mi beta sub 1, mi y estimado es beta sub 0, es beta sub 0 estimado más beta sub 1 por x raya. Pueden hacer factor común, es común también encontrar esta expresión, y raya más beta sub 1 estimado por x sub i menos x raya. Acá veo que manqué acá y esto es beta sub 1 por... no, acá no manqué, esto es x raya y esto acá es x sub i. Esto acá es x sub i. Entonces me queda x sub i, claro, x sub i sumado menos x raya. X sub i sumado menos x raya. Bueno, pueden probar con esa expresión para y estimado, por ejemplo, pero yo no creo que sea más rápido. Entonces, para hacer ese cuadrado calculan todo esto y después para hacer ese cuadrado recuerden que tienen que deshacerse de esto que yo pasé por ahí, pero básicamente todo este choclo dividido en n-2. Mis cuentas son estas, esto es lo que me dio a mí, yo lo hice en Excel. Esto es 4168,892 aproximadamente. Después esto lo tengo que dividir por n31 menos 2. Entonces mi s cuadrado me da 143,755 aproximadamente. Y después, recuerden, ustedes tienen que calcular el denominador. ¿El denominador cuál es? La raíz cuadrada de todo ese cuadrado que calcularon, dividido la sumatoria de los x sub i al cuadrado menos n por x raya al cuadrado. O sea, este denominador que acá, que lo desarrollamos varias veces. A mí todo este denominador me termina quedando 0,000128. Y el numerador es beta sub 1. Y beta sub 1, recuerden que beta sub 1 es mi numerador. Este es mi t empírico, ¿no? Y mi numerador, cuando calculé beta sub 1 era 0,00128 algo más o menos, 28, 4. Así que fíjense que esto tengo un 0 más abajo que arriba, por lo cual esto más o menos es 10,
10,073 aproximadamente. Esto es mi T empírico, 10, algo. Entonces lo que pueden hacer ustedes es ir a una T-Student con 29 y ver el p-valor, o calcular el T-crítico y ver dónde caen. Si yo voy a una 29, por ejemplo, para hacer algo, y le pido si quiero un alfa de 5%, bueno, alfa sobre 2 es 0,025%, por lo cual este de acá es mi T crítico de 1 dividido alfa, 1 menos alfa sobre 2, 1 menos alfa sobre 2, con un alfa de 5%, ¿no? Y estoy viendo que mi T empírico era más o menos 10, ¿no? Así que caí por acá, mucho más lejos de hecho, porque acá está el 4,5. Así que ya de una veo que caigo en zona de rechazo, entonces rechazo mi hipótesis nula, por lo cual beta sub 1, hay evidencia significativa de que beta sub 1 es distinto de 0, por lo cual algo explica. De nuevo, si yo quisiera calcular el p-valor de todo esto, van a ver que es ínfimo. Van a ver que si yo pongo el valor de 10, por ejemplo, que es 10, algo lo mío, pero si pongo el valor de 10 me da un p-valor de 0. O sea, básicamente me da un p-valor de 0 acumulando para allá. Recuerden, el p-valor en igual contra distinto es 2 veces este área, por lo cual mi p-valor va a ser 2 veces mi área de 0, por lo cual sigue siendo 0. Mi p-valor siempre va a ser menor a alfa, cualquiera sea alfa, menos que sea un alfa nulo que no tiene sentido. Por lo cual es un buen rechazo a mi hipótesis nula. Y bueno, como vieron, acá lo que voy a calcular ese cuadrado, ¿no? Por cómo están presentados los datos. Si yo tuviera una tabla sería mucho más fácil. Hay funciones en Excel que lo calculan súper fácil. Entonces, ¿es significativo el ingreso per cápita? Hay evidencia significativa de que beta sub 1 es significativo, por lo cual hay evidencia significativa de que la cantidad de computadoras personales es influida, por así decirlo, por el ingreso per cápita. Y tiene una relación positiva, claramente tiene sentido que tenga positiva, ya que beta sub 1 lo calculamos es un número bajito pero positivo, ¿no? Bueno, después me preguntan, calcule el coeficiente de R cuadrado e interprete. Bueno, el R cuadrado se define un poco como la variabilidad explicada sobre la variabilidad total. O sea, qué proporción de toda la variabilidad, qué proporción es explicada por mi modelo, ¿no? Recuérdense que la variabilidad explicada, que yo lo escribo en inglés como residual sum square, vendría a ser la diferencia entre mi recta estimación menos la media al cuadrado. La variabilidad total, que yo le llamo total sum squares, es igual a la diferencia entre lo que observé yo menos la media. ¿Por qué la media? Porque es mi mejor estimación frente al peor escenario posible. No nos vamos a meter con eso ahora. Y después la variabilidad no explicada básicamente vendría a ser el error sum of squares, vendría a ser la diferencia entre lo que yo observé y lo que estimé, o sea, mi recta de estimación, ¿no? Acá tienen todas las cosas. ¿Qué fórmula uso? Bueno, recuerden que ESS, fíjense que esto es lo mismo que la sumatoria de los errores al cuadrado. Que es lo mismo, que si recordamos, voy a reescribirles la fórmula, ese cuadrado era la sumatoria de los E sub i al cuadrado, los residuos al cuadrado, dividido n menos 2. O sea, básicamente E sub i al cuadrado es lo mismo que n menos 2 por ese cuadrado. Y n menos 2 lo calculé. Así que esto lo voy a usar. Voy a usar una fórmula que tenga eso. Por lo cual, y de nuevo, otra cosa, fíjense qué pasa. Bueno, acá veo que cometí una burrada que separa el denominador. No sé qué hice acá, no sé qué fue esto. Disculpen, pero lo que yo quería, bueno, la variabilidad total es eso, ¿no? Pero la variabilidad, como la variabilidad total es la variabilidad explicada más la variabilidad no explicada. Bueno, la variabilidad explicada se puede reescribir como la variabilidad total menos la variabilidad no explicada. Si divido todo por variabilidad total, ahí sí me queda 1 menos variabilidad no explicada sobre variabilidad total. Bueno, y la pregunta ahora sí, disculpen por la confusión, es la variabilidad no explicada, dijimos que nos sirve porque ya calculamos ese cuadrado y aparece una parte ahí, por lo cual en términos de cálculos está bueno. La variabilidad explicada lo que tiene es que de nuevo tenemos mi recta estimación, que ya vemos que no tenemos en forma de datos, así que hay que descomponerla con su formulita, beta sub 0 estimado, etc.
Y la variabilidad total, fíjense que no tiene nada de mi recta estimación, o sea, es muy fácil de calcularla respecto a los datos. De hecho, si la reescribimos, variabilidad total se define como la sumatoria de qué cosa, de los i sub i al cuadrado menos 2 veces i raya por i sub i más i raya al cuadrado. O sea, la sumatoria de los i sub i al cuadrado menos 2 veces i raya por la sumatoria de los i sub i más n veces, porque es una constante, y i raya al cuadrado. En realidad acá ya distribuí la sumatoria cuando estaba haciendo todo. Bueno, lo hice medio apurado. Bueno, ¿y qué tenemos acá? De nuevo una cosa que ya lo tenemos muy familiarizado. Divido y multiplico por n. Acá tengo i raya y lo junto y tengo i raya al cuadrado. Me queda la sumatoria de i sub i al cuadrado, dato del ejercicio, menos n veces i raya al cuadrado. Esta es la variabilidad total, por lo cual me reconviene esta fórmula de acá, porque no quiero usar la variabilidad explicada, ya que me va a generar problemas de nuevo para calcular. Si yo tengo los datos en la tabla y tengo el Excel, uso la fórmula que quiero, pero en este caso nos conviene la segunda. Esto es igual a 1 menos la variabilidad no explicada, es decir, básicamente n-2 por nuestro s cuadrado, por lo que les dije acá, un poco, por toda la desarrollo que hice ahí. Todo esto, esta cosa divide la variabilidad total, o sea, la sumatoria es i sub i al cuadrado menos n por i raya al cuadrado. Y de nuevo, todos estos datos son datos del ejercicio, así que lo pueden calcular bastante. Y van a ver que si hacen las cuentas, esto les va a dar aproximadamente 0,7777, etc. ¿Y qué significa un poco eso? Bueno, que más o menos el 77, 78%, 77,77%, como quieran ponerlo, de la variabilidad de mi modelo es explicada por mi recta de regresión. O sea, de algo es buena, 77% es explicada. Pero bueno, hay que tomarlo mucho con pinzas porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Como indicadores para ver si mi recta es buena o no. Este es una buena herramienta, pero lejos pasa a ser de ser la única necesaria. Bueno, y por último nos piden un par de cosas. Nos dicen que se agrega una nueva variable más, esta variable que va a representar la cantidad de suscripciones. Ya estamos en un modelo múltiple, tenemos dos, o sea, más de una variable explicativa que va a tratar de explicar mi variable de respuesta. Y vamos a ver si la variable que agregamos mejoró el modelo. Bueno, lo primero que podríamos ver es, si comparamos R cuadrados, fíjense que el anterior era 0,77777, 0,7777 aproximadamente, y este es un poquitito más grande, pero esto siempre va a pasar, porque que le agregué como más cosas al modelo. Pero la pregunta es, mi modelo, para que vean un poco el R cuadrado, ¿no? Y sus falencias, ¿no? Si le agrego un millón de cosas, claramente va a explicar cada vez más. Pero el problema es que yo quiero tratar un poco de reducir qué cosas me explican a mi variable. No quiero meterle cosas que le explican insignificantemente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si esta nueva variable es significativa o no, si es insignificante como recién dije. Entonces, una forma de ver es el test de significación individual. Pero primero, el R cuadrado ajustado, no se los describí todavía, pero R cuadrado ajustado se lo puede definir como 1 menos, de nuevo, la variabilidad no explicada sobre la variabilidad total. Por ahora es muy parecido al anterior, solo que acá se castiga un poco por las estimaciones, ¿no? Entonces acá tengo dividido n menos k menos 1 y acá tengo dividido n menos 1. Entonces fijémonos, analicemos esto un poquito. En mi modelo de regresión múltiple, simple, yo tenía dos parámetros. K son los parámetros estimados. En otras palabras, tal vez sea más correcto llamarlos como beta sub j estimados, donde j va a ser, puedo estimar 0 parámetros. Bueno, en realidad siempre vamos a arrancar de 2 el intercepto y la pendiente. O sea, 2, 3, en este caso es 3, y mientras más variables agregas, más parámetros estimas, ¿no? Y analicemos un poco cómo funciona esto. Fíjense una cosa, yo tengo un 1 restándole a algo. Entonces mientras más grande sea este algo a lo cual le resta el 1, peor va a ser mi R cuadrado ajustado. Por lo tanto, si yo estimo parámetros, entonces n menos k menos 1, como crece k, entonces todo este número baja. Y como todo este número baja, entonces el cociente entre la variabilidad no explicada dividido todo este número n menos k menos 1, como este número bajó, bueno, todo este número
subió, porque denominador más chico significa el número más grande en sí. Bueno, y como esto se va a mantener constante, no depende de los parámetros estimados, esto también, básicamente tengo un numerador más grande, y como tengo un numerador que tendría que ser esto más grande, va a aumentar la parte a la cual estoy restando, por lo cual va a bajar mi R cuadrado. Entonces, básicamente, si sube la cantidad de parámetros que estimo, entonces baja mi R cuadrado ajustado. Y para que vean un poco cómo el R cuadrado es una forma de castigar por estimar parámetros, es decir, en otras palabras, por incluir variables explicativas al modelo, ya que están asociadas con un parámetro que sería su pendiente, las variables que agrego. Pendiente porque estamos en modelo de regresión lineal, ¿no? Bueno, entonces nos fijamos que el R cuadrado ajustado es menor al R cuadrado de mi otra regresión, por lo cual ya nos indica que nuestro modelo, por el ajuste este, es peor por ese lado. Después, si nos fijamos en ANOVA, nosotros acá tenemos el test de significación global, o sea, nos fijamos, básicamente nuestra hipótesis nula plantea que tanto mi pendiente beta sub 1 como mi pendiente de beta sub 2 de x sub 2 son iguales a 0. Y la hipótesis alternativa es que algún beta sub j es distinto de 0, donde j en este caso toma valores de 1 y 2. El intercepto no lo metemos en esta hipótesis, ya que el intercepto no está asociado a ninguna variable explicativa, es el intercepto nomás. Entonces, nos pregunta básicamente este modelo, nos dice, che, por lo menos si yo no rechazo hipótesis nula, entonces ninguna variable explica. Si yo rechazo mi hipótesis nula y tomo mi alternativa como opción, entonces por lo menos alguna explica. Bueno, nosotros ya sabemos que beta sub 1 individualmente explica, y conjuntamente estamos viendo que ahora que con beta sub 2 conjuntamente explica. Fíjense que este p-valor es súper chiquito, es un p-valor con un número multiplicado por por e a la menos 10, o sea, tiene muchísimos ceros después de la coma. Por lo cual acá mi p-valor va a ser menor a alfa, entonces voy a estar en la zona, entonces voy a rechazar la hipótesis nula, entonces voy a decir que alguna variable explica. Pero ¿qué pasa? Después cuando analizo mis variables una a una, yo la x1 ya calculé, fíjense acá también ya me tiró el test de significación individual, calculé el test de significación individual, fíjense que el coeficiente es justamente mi beta sub 1 estimado, nos da lo mismo o muy parecido. Nuestro error estándar es este de acá. Tengo acá la estadística t. A nosotros nos dio 10, algo, claramente por redondeos de cosas, pero fíjense que es un número cercano a t. Mi p-valor también, un número ínfimo, fíjense que está muy cercano al 0, por lo cual por todo esto nosotros habíamos rechazado la hipótesis nula, entonces asumimos que mi primera variable explica. En mi segundo caso, me están diciendo, bueno, el coeficiente es esto, o sea, este sería la estimación de beta sub 2 sombrero, si tuviésemos los datos, ¿no? Este de acá es su t empírico y este de acá es su p-valor. Tiene un p-valor mayor al 70%. Y esto es mayor a nuestro alfa, por lo cual no rechazamos a menos que tengamos un alfa mayor al 72,7 algo por ciento, ¿no? Entonces no vamos a terminar rechazando la hipótesis nula. En significación individual, recuerdan, la hipótesis nula era que no explicaba nada, o sea, beta sub 2 es igual a 0 en mi hipótesis nula y beta sub 2 es distinto de 0 en mi hipótesis nula, por lo tanto si no rechazo, beta sub 2 es igual a 0, no es significativo. Y por último, bueno, ya concluimos que vamos a justificar con todo eso que dijimos que la variable que agregamos no mejoró el modelo, no me sirve, la deberíamos sacar. Aunque me aumente mi R cuadrado, fíjense, aunque pase esto, fíjense por qué, una forma clara de por qué agregar cosas no siempre sirve. Bueno, y por último les quería mostrar, fíjense, esto es la suma de cuadrados de los errores, la suma de cuadrados, perdón, y es la suma de cuadrados de la regresión, ¿viste? SS de regresión, la suma de cuadrados de los errores, error sum square, y fíjense que esto que calculamos a nosotros nos había dado 4168, a mí, redondeando bastante, este es el valor real, y tal vez un poco por eso, cuando calculamos nuestro estadístico nos dio un poquitito distinto, porque nuestro estadístico tiene asociado al s cuadrado y el s cuadrado tiene asociado la suma cuadrada de los errores. Bueno, y con esto ya terminaríamos este ejercicio.